El camino procedimental. Desde el inicio de una nueva mediación por el sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas de la Suprema Corte, que denominamos NIPE, obligatoriamente hay que recorrer un camino hasta llegar al templo de la mediación, la audiencia, sea una o varias, presencial o virtual. Más tarde, decretado el cierre en la audiencia final, se reanuda el camino procedimental hacia los pasillos de Temis para inaugurar la etapa jurisdiccional, sea para la homologación del acuerdo, hoy por hoy de cumplimiento obligatorio aunque incumplido, sea para el inicio de la demanda en los casos de no acuerdo y posterior andamiento del proceso judicial. A alguno de estos aspectos de ese camino, esto es, del procedimiento, he de referirme en esta presentación, de consumo preferente para abogados, ya que se trata de la mediación prejudicial. Son múltiples situaciones disvaliosas de mayor o menor entidad cualitativa que pueden parecer prosaicas, pero que se reflejan en la práctica diaria de la actividad mediadora y que por simples que parezca causan efectos negativos. En síntesis, la desventura actual implica afrontar un desafío. En otras palabras, la mediación previa obligatoria tiene reglas procedimentales, instrumentales, determinadas por la normativa de aplicación y hacia ellas avanza nuestro comentario. Sea que esas reglas se cumplan o no, que sean suficientes o no, sea por deficiencia normativa o por mala práctica, algo andará mal. Realmente algo estaría funcionando mal en la provincia de Buenos Aires al respecto de la práctica de la mediación prejudicial previa, obligatoria, no jurisdiccional. Por otro lado, el lector sabe que cuenta, particularmente dentro del propio marco de este prestigioso encuentro, con una amplia doctrina de excelencia a la cual me remito, que nos ilustra y ha ilustrado en el curso de estos 5 seminarios sobre las distintas escuelas y métodos, sobre la caja de herramientas del mediador y demás asuntos que conforman la cultura mediadora y que podrán y deberán enarbolarse por el mediador en las audiencias a partir del encuadre inicial, discurso de apertura o presentación. Son múltiples las cuestiones a considerar. Con la Ley 13951 llega a la provincia de Buenos Aires, lo cual marca un hito histórico, la mediación previa obligatoria. Sin embargo, y desde entonces, ostenta su técnica legislativa deficiente, un lenguaje inadecuado y contradictorio, y hay variadas omisiones que a nuestro entender atentan contra el buen funcionamiento de la mediación. La propia naturaleza de la mediación es una de ellas. ¿Es acaso una conciliación? ¿Es el inicio de la etapa jurisdiccional? El lector podrá detenerse en la lectura de la exposición de motivos de la Ley 13951, a la cual me remito en homenaje a la brevedad. Pero allí queda en claro que no estamos en el campo de la jurisdicción. La MPO no es parte del proceso jurisdiccional, judicial, aunque intervenga la Receptoría General de Expedientes y se efectúe sorteo de juzgado de erradicación de legajo. Para adentrarse en la buena senda doctrinaria, el lector puede remitirse a la lectura del fallo del Tribunal Cimero Nacional en la causa Batería Sildar SRL contra Alberto Walter sobre sumario del año 2001, lo que así recomiendo. De la lectura de dicha exposición de motivos, se sigue que los legisladores cometen un yerro al confundir la mediación previa obligatoria con la conciliación y la bautizan como conciliación previa obligatoria y nos hablan de registro de conciliadores de la provincia. Algunas deficiencias intentaron corregirse a través de los decretos reglamentarios desde el original 2530 al actual 600, pero aún un estudiante de Derecho sabe que un decreto no puede o no debería desnaturalizar una ley.
Se sigue hablando y escribiendo de partes en lugar de participantes, de proceso en lugar de procedimientos, de honorarios en lugar de retribución, de regulación en lugar de fijación, etc. El lenguaje apropiado al método, la nomenclatura propia de la mediación brilla por su ausencia, o lo que es peor, se destaca por su inexactitud. Sugiero ver mi ponencia en el 4º Seminario Internacional, Los marcos y la mediación, dificultades, aprendizajes y desafíos, cultura y nomenclatura distinta de abogados y jueces frente a la mediación. Lo cierto es que hay aspectos írritos, si ustedes quieren, dudosos en el procedimiento mediatorio. La pretendida simetría estipendial, la igualdad de los desiguales, la aplicación por los jueces de los artículos 1255 y 730 del Código Civil y Comercial, la aplicación del caso Cosentino, que va contra la suma fija a la que alude el artículo 31 de la Ley 13951, la aplicación del caso Morcillo, que nos habla del principio de temporalidad, regulación específica en el caso de menores, regulación deficiente, me permito decir, forma de concesión del recurso de apelación de los mal llamados honorarios, los casos de caducidad de la instancia, la mora en el pago, la indefinición del tipo de interés aplicable, la aplicación de la tasa activa a la retribución del mediador es desconocida, el tema del beneficio de litigar sin gastos y del beneficio de gratuidad, que tienen deficiencias evidentes en la consideración. Siguiendo con los aspectos dudosos o írritos que antes mencionaba, encontramos con que no se sabe si es el mediador quien determina si hay relación de consumo o si basta la mera invocación del requirente de que se trata de una cuestión consumeril. Hay duda de si el mediador es acreedor de una regulación o de una retribución tasada, sobre si la retribución debería fijarse en ius arancelarios de la Ley 14967, de si el acta es título ejecutivo o ejecutorio, si es necesaria la homologación del acuerdo, si es posible la ejecución a la requirente, devenida actora que se vio beneficiada, si se debe dar cumplimiento de los artículos 21 y 22 de la Ley 6716, la curiosa circular 1/2015 de la Caja de Previsión, que interpreta la MPO como judicial, los honorarios del mediador que ejecuta su retribución como abogado en causa propia, muchas veces omitidos, el tema de la prescripción de la retribución, y continúa. Frente a los anteriores supuestos írritos y dudosos que mencionaba, quepa señalar, entre algunos, la necesaria declaración de orden público de la ley y de la actividad del mediador, la adopción de una nomenclatura y técnica legislativa que evite confusiones, aclaración de que la mediación voluntaria institucional no habilita la vía judicial, la necesaria delimitación de la actuación de los terceros vinculados al proceso, que no son los citados en garantía del Código de Procedimiento, la delimitación de los alcances de la remisión al Código de Procedimiento y a la Ley Arancelaria de Abogados, poner en cabeza del mediador la elección del tipo de audiencia, presencial o virtual, conforme a las circunstancias del caso. En su caso, la negativa del participante, requirente o requerido, debería ser oportuna y fundada. Otras sugerencias son la creación de un instituto propio dentro de la ley que se asimile sin confundirse al beneficio de litigar sin gastos y al beneficio de gratuidad consumeril. La subsanación, en concreto, del tema de la cuestión disciplinaria de los mediadores, actualmente en discusión entre el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad de Aplicación. La eliminación del instituto de homologación obligatoria del acuerdo, acercándose en todo caso a lo dispuesto en la normativa nacional, solo dispuesta para el caso de intervención de menores. La ampliación de las materias mediables, la determinación precisa en la misma ley del criterio para asignar la retribución tasada al mediador,
que es el tema de los artículos 31 de la ley actual y su reglamentación. Desde ya, la conveniencia de eliminar el criterio de suma fija. No puedo dejar de mencionar la necesidad de la aplicación analógica del artículo 21 de la 6716, lamentablemente eliminado del decreto 43 por el actual decreto reglamentario 600/21. La introducción de la figura del comediador, la cuestión de los intereses por mora, la superación del criterio sentado en el fallo Cabrera de la Suprema Corte en el año 2016 es necesaria para ir hacia la aplicación de una tasa activa descubierto en cuenta corriente. Así, entre otros aspectos, cuyo estudio recomiendo. De lo antes citado, esto es, de los aspectos írritos que nos presenta la MPO bonaerense, destaque especial merece el tema de la retribución del mediador. Uno de los fililíes de utilización judicial corrosivos de la retribución es la aplicación del fallo Morcillo de noviembre del 2017. La utilización de este fallo implica tratar a la MPO como si fuera una etapa del proceso judicial. No solo que la mediación previa obligatoria no es judicial, sino que la regla debería ser de aplicación inmediata de las nuevas normas, salvo si se vulneran derechos definitivamente incorporados al patrimonio de la persona a la que dichas normas se pretenda aplicar. A mi criterio, se ha ido creando una doctrina judicial corrosiva de los derechos alimentarios de los mediadores. Nobleza obliga, es la misma tarea de reducción o desgaste que se ejerce contra los abogados al regular sus honorarios, violando sistemáticamente la ley arancelaria 14967. En ambos casos estamos hablando de un ataque a esa pauta capital que es el carácter alimentario. Recomiendo la lectura y análisis del artículo de autoría del doctor Guillermo Ezagués, Consideraciones acerca de la aplicación de la ley 14967 y su influencia en el régimen previsional. Entre las consideraciones del doctor Sagués, que creo aplicable a los fallos sobre la retribución del mediador, señalo que una importantísima parte del Poder Judicial Provincial ha generado un concierto de voluntades entre sus miembros orientados a desconocer la ley. Lamentable, pero cierto. Esa política judicial corrosiva que mencionaba antes causa en la práctica múltiples procesos de ejecución de los mal llamados honorarios del mediador, con las posteriores apelaciones, a las que prácticamente se ven compelidos los mediadores, tratando de defender el respeto a su incumbencia y sus derechos alimentarios pisoteados ante regulaciones paupérrimas. Parrapada aparte merece el sistema informático de gestión Mediare, utilizado a diario por los mediadores, para la carga de la mediación, aceptación o rechazo, excusación, etc. La curva de la bañera o curva de tasa de fallo se aplica en este caso para ver el comportamiento deficiente del sistema. Esa curva o tasa de fallo se aplica al sistema de gestión Mediare, originalmente en manos del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y actualmente de la Autoridad de Aplicación de la Ley 13951. El Mediare muestra una tasa de fallo de desgaste creciente caracterizada por una serie cada vez mayor de errores. Está excedido en su capacidad, seriamente limitado, y ello no es una cuestión que se me ocurra de menor importancia. De cajón se impone la necesidad de instrumentar de inmediato un nuevo sistema de gestión que incluya su propio servicio de videoconferencia basado en la nube, que permita reunirse virtualmente con otras personas, la posibilidad de verificación de identidad vía RENAPER, la utilización de firma digital, la notificación temprana al mediador por la Receptoría General de Expedientes, de su designación en una nueva causa, etc. En este contexto,
de la parte informática, parece esencial establecer la comunicación con el sistema de gestión judicial Augusta, lo que permitiría la formación de un legajo expedientillo al inicio de la mediación, el uso del sistema judicial de notificaciones para que el mediador suba sus cédulas, el uso de los domicilios electrónicos de registro, la notificación temprana al mediador de su designación, etc. Como fuere, esto es, con el sistema de gestión mediare funcionando en la actualidad, la autoridad de aplicación no da publicidad a las estadísticas que genera o puede generar acerca del funcionamiento de la MPO. Es un secreto guardado bajo 7 llaves, pergeñado insólitamente desde el inicio en la propia ley, que impide un análisis crítico de las deficiencias y bondades del sistema y por ende su perfeccionamiento. La creación y puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión es una tarea impostergable. No hay otra solución, creo sinceramente, que el estudio y tratamiento cuidadoso de estos temas, sea propugnando una reforma integral de pe a pa de la Ley 13951, sea impulsando la necesidad de una nueva ley que la reemplace. Acto seguido, un nuevo decreto reglamentario ya no necesitaría vulnerar la ley. Los invito, ¿por qué no?, a ejercitar un pensamiento crítico y proponer soluciones a corto y mediano plazo. Pensar e incluso proyectar la ley, ayudar al legislador volcando la experiencia y expertise como mediadores, será la mejor autoayuda para superar las desventuras de la actualidad. Finalmente, mi profundo agradecimiento a los organizadores de este 5º seminario y un abrazo fraterno para ellos, los demás expositores y los asistentes virtuales que me honran con la lectura y consideración de mis palabras.